Yo le dije a Martín que después de cierta edad me podía presentar solo, de manera que nací en Rivera, Uruguay, en 1952, en 1979, por una cuestión familiar que tiene que ver con ese conflicto planteado en la sociedad uruguaya de dictadura. Me fui del país a México. Bueno, me fui a Venezuela, pero como en Venezuela no hay direcciones, o sea, los carteros llegan tentativamente, de manera constelativa. Yo no puedo soportar eso. Entonces me fui a México, donde hay números en las casas. Es la diferencia básica que yo encuentro. Pero hace unos cuantos años que vivo en México, me dedico a escribir poesía y ensayo sobre poesía, y tengo una serie de libros, y ahora se me planteó la posibilidad, como venía a Uruguay a visitar a dos familiares y a 6 amigos, de dar esta conferencia sobre poesía latinoamericana, a la que intitulé, como todavía se dice en México, la nueva situación de la poesía latinoamericana. Hoy fue una radio, o a un radio, como dicen en México, y me preguntaron, como intrigados, qué era esa nueva situación de la poesía latinoamericana, como si yo tuviera algo escondido o algo que todavía no hubiera llegado como novedad a Uruguay. Y había una cierta preocupación. Yo le dije que el discurso o la reflexión sobre poesía latinoamericana no constituye un saber. Y eso fue peor, porque parecería que estaba escamoteando algo esencial, una especie de formalización ausente, y bueno, y terminamos hablando de música, que es donde todo el mundo es feliz. Y sí, es verdad, en cierta música, en ciertos ámbitos, uno puede ser feliz musicalmente, en algún lugar tiene que ser feliz. Ahora, yo no tenía nada escondido y no tengo nada escondido. Lo que yo tengo es una materia especulativa más o menos desarrollada. Eso sí tengo. Y cuando uno dice la nueva situación de la poesía latinoamericana, uno está hablando de una especulación en torno a un problema que es evidente para mí o para alguna gente que se dedica a esto, y de lo cual se dejó de hablar. Y es muy raro que se haya dejado de hablar cuando el discurso reflexivo sobre poesía, en el cual me formé yo en la Facultad de Humanidades aquí, con, digamos, maestros o instructores notables, Jorge Medina Vidal, por ejemplo, era un tema recurrente. Ahora, en la década del 70 era recurrente. Nos preocupaba, a mi generación nos preocupaba la falta de reflexión sobre poesía, la falta de reflexión sistemática sobre poesía en aquel momento. Hoy es peor porque hay una
hay una especie de, en términos de mercado, para hacer una analogía lingüística, hay una especie de hiperproducción poética que creo que es innegable para todo aquel que atienda, lea o está interesado en el fenómeno poético. Esta hiperproducción se da como en cualquier otra materia ligada al ámbito cultural o de producción simbólica. Hay una hiperproducción circulando de producción simbólica como en 1970-80 no había. Y eso es algo realmente alarmante porque es una palabra o un concepto que forma parte de ese discurso especulativo, porque alarma que, dado el fenómeno, haya tan poca atención al fenómeno. Cuando me preguntaron, la persona que me preguntó creo que estaba intrigada porque pensó que era una especie como de soporte nuevo, alguna cosa tecnológica que yo traía o que él no conocía y que yo iba a sacar en algún momento y poner sobre la mesa. Pero no existe eso. No hay un objeto que se llame nueva situación o nueva o algo que tenga que ver con poesía latinoamericana, sino que lo que hay sí es un desplazamiento de una problemática armada, heredada, por ejemplo, en mi caso, heredada por los teóricos y poetas concretos brasileños, Augusto y Haroldo de Campos y Decio Pignatari, y luego empleada ahí en lo que se hacía en nuestra generación. Los poetas concretos operan en la década del 50 hasta la década del 60 y ya después entran en otra fase particular, pero el último pensamiento organizado que yo reconozco en relación a la poesía en general, es el de la poesía concreta brasileña, independientemente de que uno haga poesía concreta, y es la riqueza teórica de los concretos de São Paulo. Ahora, hay una serie de temas alrededor de esto que yo sí quisiera mencionar, porque son, de alguna manera, lo que constituyen la posibilidad de hilar la especulación. Y una es, pues de alguna manera, jugando con las palabras, la caducidad del concepto de lo nuevo. La modernidad tiene el caballo de batalla de lo nuevo. Lo nuevo no es el único polo distintivo de la modernidad, según Baudelaire, pero es uno y es el fundamental. Es decir, un arte lanzado hacia el futuro, y digo arte porque Baudelaire es el inventor de la crítica de arte tal como la conocemos hoy, y no es cualquier cosa, quiero decir, cualquiera que de alguna manera se dedique a ese desarrollo de poesía crítica, como decía Octavio Paz, que es esto de lo que estoy hablando, tiene a Baudelaire como un referente obligatorio. Sería una omisión no mencionarlo. Ahora, es un pensamiento acotado y yo no sé cuál es la trascendencia poética de Baudelaire hoy en día, exactamente. Lo que me interesa entonces es esa dualidad de pensamiento y lírica en el caso de Baudelaire. Pero el otro motivo de la modernidad que caracteriza la modernidad para Baudelaire, que es el problema de
del pasado, como dice él, es un problema que es el problema realmente crucial de eso que emerge como cuando desaparece el horizonte, esa especie de atracción de polo magnético que era lo nuevo. En nuestras sociedades esto fue muy estudiado, sobre todo por sociólogos como Jean Baudrillard. Es un concepto que ya no opera en términos de arte no porque se haya perdido la capacidad de invención. La modernidad gira en torno al concepto de invención. Las famosas poéticas ex nihilo, de la nada, los poetas concretos son un poco eso. Octavio Paz, el de Blanco, y gran parte de la poesía latinoamericana importante es eso, es una poesía que está en ese ámbito de preocupación. El Neruda de las Residencias, Vallejo de Trilce, Huidobro de Altazor, tardíamente en La Masmédula de Oliverio Girondo. Pero el problema no es la no invención, sino la no importancia de la invención, se diría, cuando la invención era determinante. Doy un ejemplo para que quede claro lo que digo. El último momento de relación con estos parámetros en nuestra poesía, en la poesía latinoamericana, se da en 1950. Ahí aparece publicado Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. Aparece publicado La Insurrección Solitaria de Carlos Martínez Rivas, poeta nicaragüense notable, muy poco conocido en relación a los que estoy mencionando acá, y probablemente es el mayor poeta latinoamericano de una generación nacida en alrededor de 1920. En La Masmédula de Oliverio Girondo se publicó también en el 54, y Los Concretos del lado brasileño. Después de eso, sobreviene una especie de quietismo o de impacto por ese acontecimiento recaudatorio. Yo lo llamaba en algún momento una renovación de la energía poética latinoamericana, como si fuera una cosa New Age, así, como hablando de energía, como que ¿sí? Fuera una cosa un poco salida de la naturaleza, porque no tiene una explicación real, que hayan coincidido esas poéticas tan diversas o dispares como poesía concreta en Brasil y antipoesía en Chile. Son poéticamente opuestos en cuanto a formulación de lo que es la poesía. Una es la recuperación del lenguaje coloquial, en el caso de Parra, y otra es la invención de un modelo poético insólito para la propia poesía de vanguardia. Sin embargo, a partir de ese momento, de la década de los 50, ya no hay ese tipo de expectativa o de búsqueda de algo, de una nueva preceptiva que pudiera, cambiar la mirada sobre poesía. O sea, a partir de los 50 seguimos viendo lo que era o lo que había
bajo la misma mirada. Ahora, el problema no es, insisto, en la pérdida de potencia o de legitimidad de ese tipo de hiperproducción o de sobreproducción que en términos de mercado en un momento del capitalismo triunfal se hubiera tirado la mercancía para levantar el precio. ¿Sí? Aquí no se pueden tirar poemas o matar a la sobreabundancia de poetas que hay en Latinoamérica. De manera que hay que publicarlos y hacerlos circular un poco, aunque sea un poco. Lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Qué hay cuando desaparece el pensamiento crítico que va directamente vinculado a la producción en lo que se llama modernidad? Según algunos teóricos de la posmodernidad, que es, menciono el concepto meramente porque es lo que sobreviene en términos filosóficos o sociofilosóficos a partir de 1979 con el informe del saber de Lyotard, la condición posmoderna, sino ¿qué pasó en términos de pensamiento crítico ahí? ¿Por qué no se puede ya elaborar una teoría de lo que ocurre? Hay, por supuesto, académicos que insisten en formular pensamiento crítico o aproximadamente crítico con un cierto rigor. Nadie va a discutir la presencia de Jameson, o al menos yo, o de Susan Buck-Morss. Digo, esa gente todavía vive hasta que se va a acabar. Y después viene todo este pensamiento latinoamericano fabricado en Estados Unidos, que es los estudios generales y los estudios culturales. Pero me refiero al pensamiento hecho por escritores, no por académicos. A mí el aparato académico realmente me tiene sin cuidado porque no entra dentro de mi consideración. Yo creo que es muy importante, pero tiene un lugar. Yo estoy hablando del pensamiento circulante fuera de la academia, ese que se hacía con un cierto rigor incluso en semanarios como Marcha aquí. Y no estoy hablando de la antigüedad neoplatónica. Estoy hablando de un país y de un continente. Ahora, la preocupación es porque se ubican, yo he hecho antologías. La mejor manera de conseguirse enemigos en el mundo no es ser un seductor como Don Juan. Esos mueren enseguida. El problema es hacer una antología porque uno sigue vivo con enemigos. Y cambia la cosa, la perspectiva. El predicado cambia todo. Ahora, no hay otra manera de dar fe o documentar esto que hacer las antologías. En 1980, Octavio Paz me invitó a escribir una columna en una revista que dirigía, que se llamaba Vuelta, una revista relativamente conocida en Latinoamérica. Digo relativamente conocida en Latinoamérica por Octavio Paz, y es un sintagmón, o sea, es larga, ya la voy subordinando, porque Octavio Paz fue Premio Nobel de Literatura en el 90, todo el mundo lo conoce y ya nadie lo lee, ¿sí? Y eso es un fenómeno real, no es una voz de alarma. Finalmente, no es mi problema. Ahora, en aquel momento, ¿sí? En México no se sabía lo que se escribía en Buenos Aires. Si no me mandan un libro de Héctor Biel Temperley, Hospital Británico, a un correo que tenía en la revista Vuelta, yo que tenía esa crónica de poesía, nadie se entera de la existencia de Biel, y yo tampoco.
Y todo un poco así, es decir, estoy hablando de la década de los 80. A partir de la década de los 80 empieza una especie de furor de antología o furor antológico. Y es algo que también se empieza a disipar en la década del 2000 por la aparición de blogs y de todo el aparato de circulación virtual que es demoledor e insustituible, o sea, no se puede competir con eso. La gran antología que se hizo de poesía latinoamericana, no la hice yo, la hicieron Roberto Echavarren, José Coser y Jacobo Cefamí, fue publicada por El Fondo en el 96 y se llama Medusario. Pero ya no existe ese descubrimiento de lo que estaba oculto y lo que se revela en la década de los 80. O sea, nada sonó a nuevo después de eso en cuanto a material que uno desconoce. Luego, hay una falla en cuanto a lo otro que se nota. Hay una falla en cuanto al propio concepto de la escritura. La poesía moderna, y mencioné algunos casos en Latinoamérica y en lengua castellana, era una poesía proyectiva en el sentido de proyecto. Se escribía con un proyecto de escritura. El canto general no es una acumulación de héroes escritos en prosa, porque Neruda se arrepintió de escribir en versos herméticos como Residencia en la Tierra. Es un proyecto liberador latinoamericano. Altazor de Vicente Huidobro es un proyecto de escritura, un proyecto tal vez destructivo, pero es un proyecto. Incluso Poemas y Antipoemas es un proyecto de confrontación de lo que es poesía y de lo que no es poesía o es antipoesía. El libro está dividido en dos partes bien diferenciadas. Una se llama Poemas y la otra se llama Antipoemas. De manera que cuando eso cambia, o sea, cuando no hay el último proyecto del cual recuerdo, Galaxias, de Haroldo de Campos, traducida por Reinaldo Jiménez y publicada aquí en Uruguay por una editorial de Roberto Echavarren. Flauta Mágica, perdón, me olvidé el nombre. Ahora, Haroldo era un antiguo vanguardista, aunque haga vanguardia tardía, y si yo adscribo la cuestión del proyecto a la modernidad, él podría reclamarse como el último moderno. Pero yo hablo de escritores de hoy, yo hablo de escritores nacidos en 60, 70. Puede haber proyectos de escritura de manera que alguien pule una manera de escribir o como quieran llamarlo, una concepción de la escritura. Pero yo estoy hablando de proyectos en el sentido de lo que se podría llamar anteriormente una visión del mundo a través de la poesía. Hay poemas, grupos de poemas, otros poemas, nuevos poemas y tal. Mejoramiento de los poemas. Ese tipo de cosas, eso hay mucho. Pero lo que no hay es esa cuestión integral a la cual uno podía de alguna manera identificar, y creo que no hay ese tipo porque ese tipo de proyectos en América Latina al menos tienen que ver con una narrativa que no es poética, que es histórica y de alguna manera está refrendando y está haciendo como de espejo. Fíjense si no, ¿qué es el canto general? O ¿qué es la tierra baldía de Eliot?
que es un poema sobre la incomunicación, que tiene mucho mayor vigencia hoy en día que Cuatro Cuartetos, que fue el poema de consagración de Eliot, donde para el tiempo y retoma la cuestión del mito que había hecho circular subterráneamente bajo tierra baldía. Detrás de toda aquella babelización lingüística había una especie de lamento por el mito perdido. Eso que retoma en Cuatro Cuartetos 20 años más tarde no tiene el efecto de tierra baldía. Pero digo, estoy poniendo ejemplos de algo que son o la gran obra que para algunos, como para mí y otros, que es De Cantos de Ezra Pound. Es un poema escrito a través de un siglo prácticamente, y que va registrando lo que es el paso de la cultura poética y de la cultura a través de lo que le tocó vivir a Pound, que muere en el 72. Son 70 años de testimonio poético de lo que es la poesía y la cultura. Hoy es muy difícil emprender ese tipo de proyectos tan abarcadores, y yo no creo que sea por la crisis de los relatos totales, legitimantes, como decía Lyotard. Yo no creo que sea por eso. Creo que hay algo que cayó ahí y que uno ya no lo entrevera con la cuestión poética, y es mucho más significativo. Y es esa narrativa histórica, o de la historia con un sentido de la orientación. El otro elemento, que me parece un elemento que responde un poco a la presencia de la resignificación del pasado entre nosotros, es el problema de lo que se entiende bajo el concepto de reescritura. La reescritura no es una novedad. En la generación del 27, para dar un ejemplo también de este mundo, bueno, del mundo que se acabó tal vez en 1980, del mundo anterior, Gerardo Diego, un poeta de la generación del 27, reescribía, hacía ejercicios de reescritura, un poco anticipadamente, pero lo llamaba poesía menor, o poemas menores comparados con lo que eran sus poemas mayores. O sea, si yo sigo el ejemplo de Gerardo Diego o lo que significa Gerardo Diego hoy, yo diría que todo lo que se escribe hoy es menor en relación a aquellos poemas que eran poemas serios o grandes poemas. ¿Eso es cierto o no es cierto? El problema de la reescritura, que está directamente vinculado a esta cuestión muy norteamericana, como de reciclaje, con una cuestión, hay un disco de Eminem notable, porque Eminem es notable, que se llama Recovery, que no es el mayor disco de Eminem. El mayor disco de Eminem es Marshall Mathers, y es Recovery es una especie de recoverización de él mismo, que eso también se puede hacer. Uno puede reescribirse a sí mismo, pero el chiste de la reescritura era reescribir a otro. Por ejemplo, sentarse a reescribir las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. O sea, el tamaño del desafío es el tamaño de la importancia. Uno fracasa, evidentemente que va a fracasar, pero asumido el fracaso como una noción no antagónica, sino como constitutiva de la escritura, porque finalmente toda escritura fracasa, o tal vez es eso lo que aprendimos, toda escritura fracasa. ¿Para qué vamos a escribir el canto general?
Raúl Zurita, a quien ustedes estaba acá y algunos de ustedes lo debía estar manejando para atacar en un momento y decir, y Raúl Zurita, que es una especie de canto general hoy. Bueno, Raúl Zurita, que es una especie de canto general hoy, pero no de canto general hoy, porque yo respeto mucho lo que hace Raúl, es una reescritura de una parte de la poesía latinoamericana que no fue escrita por Neruda, pero que estaba latente en el canto general. La escritura no es solamente un problema de formalización, es también un problema de ausencia. En la escritura hay partes que no hay, y eso es difícil de manejar y más difícil de aceptar. El mundo es pragmático y el deseo es que uno ya deje de estupideces. Ahora, es real cuando uno lee poesía. En narrativa no sé cómo se da. En Joyce me doy cuenta, en Beckett me doy cuenta, en Robert Walser me doy cuenta, pero ya hoy ya no me doy cuenta de nada, ¿sí? Yo no veo ninguna ausencia en el boom. Esos personajes son seres de sobrepresencia total, son fóbicos del vacío. Esa gente no me interesa, pero bueno, eso es otro tema. Lo que quiero decir es, si hay una reescritura de una latencia y se pone allí como con una continuidad lateral, porque hay una resonancia nerudiana en el desierto de Atacama, de Raúl Zurita, ¿sí? O en todo Purgatorio que integra el desierto de Atacama. ¿Cómo se mide o se valora eso? ¿Es nuevo? ¿No es nuevo? Es lo que hay hoy en el lugar de lo nuevo. Entonces, ¿qué es? Lo que más... Hay otros elementos, como por ejemplo una especie de culto procesual, o sea, al proceso. En plástica, en la pintura y en cierta plástica de este siglo, estoy pensando en Marcel Duchamp. La última obra de Duchamp es una obra anotada, quiero decir, apuntada. Él lleva el diario de eso. Es una obra que se revela póstumamente, porque estaba pensada así, y aparece junto con el diario de la obra. Pero el diario anotado, quiero decir dibujado, fotografiado, no es el diario escrito. También Duchamp escribía, pero esto no es escrito. O sea, hay una especie de testimonio de la elaboración de la obra que es puesto a la par de la obra. Walter Benjamin llama a este procedimiento un procedimiento de ironía que lo implanta el romanticismo alemán. Y bueno, sí, el avanzar, el ejercicio de hacer avanzar una obra con el testimonio de su elaboración paralela es una característica del pasaje de la escritura de la modernidad, lo que sobreviene después, se llame como se llame. O sea, hay algo que apareció como para quedarse. La obra aparece como desmantelada o con el apartado puntual de su elaboración anotada. Entonces ahí aparece algo que es de alguna manera sí nuevo procesualmente, pero no como objeto, y es un procedimiento. Es el procedimiento irónico llevado a una consecuencia radical, para decirlo así.
No creo que se pueda producir un interés hoy en día en la simple elaboración de un poema lírico según las normas que duraron muchísimos años hasta dentro de la modernidad. Digo, todo el siglo XIX, si ustedes recuerdan, el romanticismo un poco precario en relación al pensamiento de un Becker, para no hablar de nuestros conciudadanos o compatriotas de continente, de José Asunción Silva o Manuel Acuña, que apelaban finalmente al suicidio con una cierta tranquilidad o frecuencia. No hay punto de comparación. Los Hölderlin era un hegeliano. ¿Acuña qué era? O José Asunción Silva. Digo, estamos hablando de otro tipo de posicionamiento y por lo tanto de otro tipo de enfoque a ese fenómeno moderno que es el romanticismo. Pero eso tiene repercusiones en el bagaje que se hereda. Hay la obligación de pensar. Los poetas en Latinoamérica no tienen ninguna responsabilidad con el pensamiento. Entonces resulta que todo se vuelve una especie de poesía de consuelo, de acompañamiento vital, lo cual no está mal. Los tiempos son difíciles y yo creo que hay que alimentar el espíritu. Ahora, en términos de el paquete que se me pedía hoy, el pensamiento adicional que es la crítica, que ya estaba integrada en el proceso, se nota como una falta o como una carencia del momento cultural. Decía que lo más preocupante de todo, para mí, como lector e interesado, digamos así, en el movimiento de la poesía del siglo y que empieza, es un fenómeno que yo empecé a notar. Lo noté primero en los dos grandes poetas levantados como paradigmas, uno negativo y otro positivo por nuestro compatriota Mario Benedetti, en un libro publicado en 1981, que tiene un nombre curioso, improbable, como decía Borges. Los poetas comunicantes. Nombre improbable para la poesía, pero probable para un movimiento social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un poeta comunicante? Para Benedetti significa algo, pero antes hay un fenómeno que ocurre en la poesía latinoamericana como fenómeno y lo toma la historiografía con una gran naturalidad, y es el siguiente. Vallejo había escrito un gran libro, como quien escribe la Divina Comedia, o como quien escribe, o como quien es Rimbaud y escribe todo antes de los 20 años y después no queda nada, entonces hay que hacer algo y radicalmente distinto. Escribe Trilce y empieza a escribir subterráneamente un libro de poemas que será publicado en el 39 y que se llama Poemas Humanos. Lo primero que uno dice antes de aceptarlo todo, que es la lógica del capitalismo en la fase actual, como propuesta cultural, el aceptarlo todo. Antes de aceptarlo todo, uno debería leer bien el título. ¿Cómo se puede llamar un libro Poemas Humanos? Eso es lo primero. Pero después viene la lectura del libro y lo que los poemas dicen. Entonces uno se da cuenta que el libro es, en efecto, una especie de contratrilce.
O sea, una especie de efecto de completud de lo que él mismo sustrajo en Trilce. Trilce es una obra de sustracción. El sentido, sea lo que sea en poesía, está sustraído. Uno ve que falta y falta y falta y falta y falta, y el libro termina faltando, y uno, contento o triste, pero acepta la falta. Poemas Humanos es todo lo contrario, es un ejercicio incluso de redundancia de estilo que puede agotar. A mí me agotó, y me agotó porque yo ayudé a un poeta brasileño, Horacio Costa, a traducirlo al portugués para la UNESCO. Necesitaba alguien del lado de acá, como se dice, y yo como manejaba las dos lenguas, era óptimo para él. Además era su amigo, y todo se negocia con amigos en el mundo. De manera que era un poco insufrible aquello, porque era Vallejo y éramos amigos y nadie podía decir, oye, tiralo, vamos a traducir Trilce, que ya estaba traducido. Es una cosa rara, porque hay grandes poemas en Poemas Humanos. Claro que hay grandes poemas, porque es un gran poeta y nadie pierde, nadie enloquece por intentar completarse, pero produce algo en el lector. Hay quien lo acepta todo y hay quien dice, no, espérate un poco, ¿qué fue lo que pasó acá? Pero lo mismo pasó con Neruda y eran opuestos, o sea, se odiaban. Y es que Neruda había escrito 2 libros que son monumentos a la poesía latinoamericana, que es Residencia en la Tierra 1 y Residencia en la Tierra 2. Y a partir de cierto momento escribe Tercera Residencia, que es el preámbulo a Canto General, donde en un capítulo que se llama España en el corazón, dice: preguntaréis, ¿y dónde están las lilas y la metafísica cubierta de amapolas? Os contaré todo lo que me pasa. Y lo que cuenta es cómo entró la caballería de Franco en Madrid, cómo se levantó y cómo acabaron con su amigo Federico García Lorca, entre otras cosas. Neruda desata la ira que tenía, que era lo mejor de Neruda, era la ira. Pero cambia su poética y empieza a proclamar: ay del poeta que no sea realista, que es otro concepto extraño a la poesía. O sea, van 2, comunicante y realista. Yo no quiero decir que el tercero es Mario Benedetti, que viene a hacer... No. Yo, para perder la cabeza de esa manera, me falta todavía, espero un rato. No. Benedetti lo que hace es un libro por encargo de Carlos Quijano de entrevistas a poetas, que se llama Poetas Comunicantes. Son entrevistas, pero coloca de un lado a los comunicantes, del otro lado a los que no lo son, ¿sí? Y los que no lo son como nerudianos, según él, cultores de la imagen y de la metáfora, y los otros poetas coloquiales. A mí lo único que me molesta de ese libro es lo siguiente: pone a Nicanor Parra, que es un revolucionario de la poesía, entre los poetas comunicantes. Yo no estoy seguro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir comunicante? Comunicante quiere decir lo siguiente: 1, que entre dentro de una lógica, de una especie de algo que se desata semánticamente y que arranca con lo simple, lo directo, lo entendible, ¿sí? Y termina precisamente en un alto sinónimo de condensación, que es lo humano. Lo comunicante termina siendo lo humano. Y uno pregunta, y bueno, lo que no es comunicante es inhumano.
Hay un libro de Jean-François Lyotard, que fue un pensador muy malinterpretado, cuando publica La condición posmoderna en 1979, los que leen ese libro, entre ellos yo me equivoqué con Lyotard, nos olvidamos de leer el subtítulo que decía Informe sobre el saber. Uno pensaba que el libro de Lyotard era un libro sobre una posición tomada a favor de los nuevos acontecimientos que iban a sobrevenir, entre ellos la guerra del Golfo, el fin de la historia de Fukuyama y una serie de perturbaciones intelectuales y históricas que realmente tenían importancia. Pero no era solo eso. Lyotard publicó después, poco antes de morir, en medio de un enorme desencanto en su pensamiento, un libro que está reeditado acá en Buenos Aires por Manantial, que se llama Lo Inhumano. Hay un gran texto sobre las vanguardias. Sitúa al pensador que es Lyotard como una especie de pensador posapocalíptico y donde maneja este concepto de inhumanidad como consustancial al arte de vanguardia. Entonces, uno lo que se pregunta es, todo aquello que de alguna manera era el fundamento mismo de la utopía, o por lo menos si no era de la utopía en términos que uno quería, era una especie de distopía, pero disfrazada de utopía, que podía ser el fascismo, porque el corporativismo es la base de socialismo o de comunismo y fascismo, era la inhumanidad. Esa era la pasión de los soviéticos por la máquina. Todo aquello era realmente... Yo creo que no. O sea, creo que no era eso. Yo creo que hay un proceso de distorsión por pérdida de aquel motor que de alguna manera no se imitaba, pero que acompañaba como narrativa ese devenir de la poesía, que era lo que se llama promesa de cambio. El momento más triste de la promesa de cambio es, sin duda para mí, el de la poesía comprometida. El problema de la poesía comprometida es un problema teórico de primera importancia. La poesía se escribe en presente. Se puede escribir para los antepasados o para los sobrevivientes a la catástrofe, pero se escribe en presente. El problema de la poesía comprometida es que escribía en futuro, no se puede escribir así. Y escribía en lo que se podría llamar un lugar de esperanza, que es una cosa, y otra cosa es la escritura de la esperanza. La esperanza tampoco se puede escribir en otro tiempo. Es una pasión triste, según Spinoza, y no se puede escribir desde la pasión triste, se puede escribir desde la tristeza. Esa comunicabilidad de exigencia que hay hoy en la poesía latinoamericana, yo creo que es uno de los coletazos de lo que fue aquel momento de poesía comprometida que llevó años, incluso no solamente como práctica, sino como circulación. Todavía se reconocen y se separan. Benedetti lo hizo en ese libro, escritores buenos dentro de aquel proyecto todavía y malos. Por ejemplo, Jorge Enrique Adún, para él es un buen poeta,
Roque Dalton es un buen poeta, pero están al lado de otros poetas, como Gonzalo Rojas, como Nicanor Parra, que son poetas mayores, se diría. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que tienen en común estos poetas que permiten ser agrupados? Hay otros, Ernesto Cardenal, que creo que muy probablemente sea un poeta mucho mayor de lo que se lo puede considerar hoy, que empezó a escribir el canto cósmico de manera imparable. Es muy difícil seguir eso. Esa alianza entre Dios, las moléculas y todo lo existente acá abajo, es difícil de confrontar. Parece el Tao de la física de Capra, y bueno, es un libro especulativo, pero en poesía es difícil de seguir. Pero cuando el primer cardenal, hasta Oráculo de Managua, el que escribió El Estrecho Dudoso y el que escribió Hora Cero, para mí es de los mayores poetas latinoamericanos. De manera que hay, desde un punto de vista del rigor que se nota en la propia escritura, Jorge Enrique Aduma es un poeta como insignificante comparado con lo que es alguien como Cardenal. ¿Cómo pueden jugar en el mismo terreno de proposición y en el mismo terreno de recepción? ¿Qué es lo que falla ahí? ¿Qué es lo que no hay que opere y que diga eso? Que diga algo sin tener que pagar con la vida o siendo expulsado de un coto cultural de circulación. Yo sé que vivimos un cierto auge, a la vez auge, porque se levanta en algunos lugares y se hunde en otros, de populismos políticos que tienen una resonancia cultural importante. A mí me consta lo que son, sé lo que hicieron, y hay cosas que están bien y hay cosas que no están bien. Pero el populismo cultural, en términos de un abaratamiento de la calidad en favor de la comprensión de las mayorías, es un peligro, aquí y en cualquier lugar. Yo no sé si me persigue como una especie de cosa, pero me voy de Uruguay y aparece en México. O sea, tiene que ver conmigo, yo sé que es personal. Y bueno, pero digo, lo que yo sé, independientemente del chiste, lo que yo sé que es real es que lo que se transparenta en la práctica es completamente verificable. Hay un descenso de la temperatura crítica. No se puede criticar las políticas culturales de determinados gobiernos porque uno está haciendo el juego, pero eso, vivo en un país donde mataron a Trotsky, lo hablaba hoy con mi hermano, no es cualquier cosa matar a Trotsky, porque Trotsky no era cualquier cosa. Sin embargo, la vida sigue, ¿sí? Matan a Trotsky, y aunque haya un grupo en México, en Uruguay, que se llama Trotsky Vengarán, que me parece el gran aporte cultural de los últimos años. No puedo creer, eso me reconcilia con Uruguay. Trotsky no vengarán, y la cosa sigue igual. Y hay gente que se olvidó de Trotsky de los primeros 13 años de la Revolución Soviética, donde cambiaron la cabeza a todo el mundo, y alcanzó para mantener vivo no sé cuántos años al Partido Comunista Uruguayo. Bueno, digo, no son bromas, ¿sí? Hay algo acá que se pierde como herencia, se pierde como legado, se pierde como discusión, y ya nadie piensa. Sandino Núñez dirigió una revista que se llamaba Prohibido Pensar. Yo colaboré lo que pude ahí, pero todo tiene un fin, ¿sí? Y se terminó la revista. Quiero decir,
Yo no sé si está prohibido pensar, pero que hay una crisis de pensamiento sí hay, y que hay una crisis de circulación del pensamiento también hay. Y no es una cuestión, no es prerrogativa de un estado de cosas oriental, no es la banda oriental en crisis, no, es un fenómeno que tiene que ver con el estado social que se vive hoy. Todo eso para mí tiene un impacto presente en la poesía. El pasado no puede volver con esa fuerza y pasar desapercibido. El futuro proyectivo no puede desaparecer con esa fuerza y también pasar desapercibido en el sentido sin dar gritos en el aire o sin plantearlo como un atentado personal. Sin embargo, es lo que es nuestra posibilidad de seguir adelante con esta materia de especulación. No sé qué se puede agregar a esto de parte de ustedes. La otra parte que era la que no dije, y es que creo que está cambiando el propio concepto de práctica poética y de planteamiento de la cuestión. Es decir, no es, yo noto, lo que señalo como ausencia se debe a un tipo de interpretación o de discurso, pero con un poco más de, como decía Enrique Fierro, con un poco de paciencia lo perderemos todo, no una parte. Creo que va a modificarse el propio concepto y este tipo de planteamientos o de preguntas ya no serán pertinentes ni siquiera desde un punto de vista de un no saber, digamos así. Es que todavía sí, Bolaño tenía una lucidez particular, independientemente de todo lo demás que tenía, para anticipar lo que se veía venir. Pero yo lo que me preguntaba era si hay algo, cuál es la manera de, porque Bolaño es de mi generación, incluso era un año menor que yo. Yo soy de 52, él era de 53. Sí. Yo me pregunto si hay otra manera de plantear esto sin perder la sustancia de la cuestión. Digo, hay modos de acompañamiento, o sea, hay modos de simpatía, ¿sí? Uno se puede poner elegante, hacer ese planteamiento como de perfil, sin querer la cosa, lateralmente, pero creo que cada vez menos, porque ya no se va a escuchar, o no va a haber perfil. Pueden haber varias anulaciones ahí. Por ejemplo, los blogs estos que son muy buenos desde un punto de vista de la selección, todavía operan como por curaduría, o sea, todos los curadores son discutibles, ya que estamos en el museo. A mí las artes plásticas me interesan. Mi mujer es pintora, de manera que sé lo que...
Es un problema esta cuestión de los curadores, porque de alguna manera no todo el mundo es Boris Groys. Ojalá todos fueran Boris Groys, ojalá todos fueran Giorgio Agamben, pero no son. Y pueden definir el destino, la suerte de una obra o de una generación entera, ¿sí? Pero todavía en un curador yo veo una especie de metacrítico o alguien que está ocupando el espacio. Yo siempre eché de menos en lo referente a la poesía y a la literatura en general, presencias como estos señores, como Groys o Hal Foster, ¿sí? que son grandes críticos. No es una cuestión de gente, ¿sí? Además son curadores, o pueden curar una exposición. Pero otra cosa es que los curadores decidan la suerte de las obras. ¿Qué quiere decir eso desde un punto de vista del ejercicio de la crítica? Pues quiere decir de alguna manera que, para mí, que hay una avidez, aunque la digite o las mencione o las señale el mercado, hay una avidez de un curador, de alguien que diga esto, ¿sí? Porque aunque no diga esto no, que es la parte molesta, ¿sí? Que diga esto y que vaya dejando una cantidad de expulsiones, como dice Saskia Sassen, y que se note que toda aquella gente quedó afuera, ¿sí? Y que hagan algo, qué sé yo. Pero la confrontación es importante en términos de la polémica, es importante, que es lo que no hay. Me refería a un blog de poesía, Vallejo y compañía. Es muy bueno, pero esto no es la nave de los... Ese no es el arca de Noé, ¿sí? Porque no hay lugar para todo. ¿Cómo se hace ahí? Insisto en la hiperproducción. O salvo que cambie la propia lógica y la propia noción de producción. Es relativamente nueva, si vamos al Renacimiento y al concepto de autor, es relativamente nuevo. Como decía Mao, que cuando le preguntan por la Revolución Francesa, es demasiado pronto para evaluar. Y sí, y es demasiado pronto, y claro, todo es demasiado pronto, pero nosotros estamos demasiado cerca de nuestra... Lo que ocurre es que, claro, sí. Claro. No, es una cuestión, claro que sí. Pero lo que te quiero decir es que lo que yo hablo, la referencia que hablo en relación a Benedetti, yo creo que Benedetti es un escritor muy considerable en lo que él hace. O sea, es donde no funciona es como legislador, pero no, él tiene poemas. El problema es el escritor ese que arranca como testigo y ejecutor de una mentalidad con la cual identifica una comunidad de lectores, ¿sí? Que es esa, la mentalidad gris de oficinista que con una mirada tierna, de alguna manera, y complaciente, porque yo prefiero a Onetti, que es devastador, y que el otro día, hablábamos con... No, me refiero a la crítica a una comunidad,
¿sí? a una comunidad de valores y de existencia que en este caso era, mi duda es si era o es todavía en algo esta. Pero prefiero en la presentación de esa comunidad, ¿sí? Prefiero a Onetti. En ese sentido digo que lo prefiero. Digo, no hay comparación. Bueno, muchas gracias. Era eso lo que quería decir aproximadamente.